Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Nadia. Ya me han conocido los primeros días de clase. Vamos a hacer unos videitos explicativos como para sumar una herramienta más a las clases que venimos mandando por el aula virtual. ¿Sí? Lo primero que yo les había mandado tenía que ver, o sea, empezamos a trabajar con el tema de mitos y leyendas. ¿Sí? Y acá estoy viendo la clase donde yo les había puesto un cuadrito donde tenían las diferencias entre un mito y una leyenda. Y para eso les propuse trabajar con el texto de la leyenda del Cerro de los Siete Colores. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado el texto. La verdad que han trabajado muy bien, las actividades fueron muy buenas las producciones. Sí tengo una cosita para corregir, que a varios les hice las devoluciones, por supuesto, por privado, individualmente. En el caso de los que han fallado un poquito en el tema de la ortografía, ¿sí? Recuerden que tienen la posibilidad de trabajar con el diccionario, de googlear las palabras que no entiendan. Hay veces que uno cree que conoce las palabras, pero cuando las busca se da cuenta de que en muchas situaciones pueden cambiar el significado. Entonces aprovechen este tiempo en la casa para trabajar con el diccionario, que la verdad que es una herramienta muy buena y les va a servir un montón. Bueno, yo les había planteado un cuadrito donde, vuelvo a repetir, tenían las diferencias entre una leyenda y un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una de las consignas yo les pedía que ustedes reconozcan en esa leyenda cuáles eran las características que, según el cuadro, podían aparecer ahí. Hay algunos que no entendieron la consigna, por eso me centro específicamente en esto. De la leyenda, ¿cuáles son las características que tenemos? Vamos a volver a repasar. Que la leyenda siempre plantea el origen de algún elemento de la naturaleza, puede ser una planta, un animal u otro elemento. La leyenda no se ubica en un momento preciso de origen. La leyenda tiene personas humanas y presenta, por ejemplo, elementos que tienen que ver con el maíz, el ceibo, por eso hay una leyenda del origen de la flor del ceibo o hay una leyenda del origen del maíz, ¿sí? Por otro lado, fíjense la diferencia. El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, es un relato con pretensiones históricas. El mito tiene dioses, cosa que la leyenda no tiene. Tiene seres fantásticos o fabulosos, como por ejemplo el mito del Minotauro. Y siempre tiene algún elemento real. ¿Está? Bien, entonces, una vez que planteamos las diferencias, vamos a nuestro texto. El texto era la leyenda del Cerro de los Siete Colores, ¿sí? Ese texto trataba del origen del Cerro de los Siete Colores, que está ubicado en Jujuy, en Purmamarca, ¿sí? Y las actividades que se planteaban para ese texto eran las siguientes. Reconocer en la leyenda cuáles son las características que se manifiestan, es decir, había que trabajar con el cuadrito, entonces volvíamos al cuadrito, veíamos las características y ahí empezábamos a ver si se podían reconocer en el texto alguna de esas características planteadas en el cuadro. Después, la idea ¿cuál era? Determinar con sus palabras de qué trataba el texto, que esto la verdad que me gustó mucho leer porque lo han hecho muy bien. Extraer de la leyenda 4 sustantivos, 3 adjetivos, 4 verbos y hacer una lista. La mayoría lo hizo bien, salvo algunos que en vez de poner 4 sustantivos pusieron 3, pusieron 2. Siempre tratemos de cumplir con las consignas, ¿sí? Después decía cuáles son los personajes y dar algunas características de ellos. No había demasiadas características de los personajes y los personajes eran pocos, así que las características que he visto que plantearon estaban muy bien. Bueno, después tenían a continuación un mito, que era el mito de la caja de Pandora.
¿Por qué les puse el mito a continuación? Justamente para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias entre un texto y el otro, ¿sí? Bien, entonces, de ese texto que era el mito de la caja de Pandora, ¿qué les pedía yo? Una consigna muy precisa. ¿Pudiste advertir alguna diferencia en cuanto a las características con respecto a la leyenda? Y les preguntaba cuáles, ¿sí? Esa consigna también era para trabajar con el cuadrito que les había planteado al principio. Volver al cuadrito y tratar de ver de qué se trataban justamente esas diferencias que se podían plantear. Bien, ahora, ustedes van a tener para trabajar en la clase siguiente, en el módulo siguiente, como clase 2, básicamente, lo que tiene que ver con las leyendas urbanas. ¿Está? Bien. Dentro de lo que son las leyendas urbanas, nosotros vamos a trabajar específicamente con una muy interesante, ¿sí? Que se llama El amable desconocido. Elegí esa leyenda porque me pareció linda, creo que les va a gustar, tiene muchos elementos para trabajar, ¿sí? La leyenda urbana tiene características diferentes a lo que es la leyenda tradicional. ¿Cuáles son esas características? La leyenda tiene que ver justamente, como decíamos hace un momento atrás, que narra acontecimientos fantásticos o se puede basar en personajes o sucesos reales y magnifica o deforma la realidad, ¿sí? Esta significación de lo urbano tiene que ver con lo vinculado básicamente a la ciudad, ¿sí? Que puede ser asociado a un conjunto de calles, edificios, donde vive una gran cantidad de personas. Así entendemos la significación de lo urbano. Bien, después dice, las leyendas urbanas se gestan, o sea, se crean y surgen en el seno de una población, de las ciudades, y pertenecen a un imaginario, a la imaginación de la gente, por eso van de generación en generación, ¿sí? En un imaginario que tiene que ver con algo más moderno o industrializado, también se pueden decir. Cuenta con eventos sobrenaturales, también, que pueden pasar desapercibidos dentro de un contexto moderno. ¿Está? Bien. Después tienen acá en esta clase parte de lo que es la estructura de lo que sería la leyenda urbana. ¿Cuál es la estructura? La que tiene todo texto y que tiene que tener todo texto, que es un inicio, un desarrollo donde puede haber una complicación o un conflicto y un desenlace, ¿sí? Ahí lo tienen en la clase bien desarrollado y explicado paso por paso. ¿Cuál es la función? De una manera semejante a los mitos, las leyendas tienen la función de explicar determinados aspectos que tienen que ver con la cultura propia, ¿sí?, de una comunidad. Bien, la leyenda que yo les propongo, como les decía hace un ratito, se llama El amable desconocido. Yo la voy a leer para que ustedes tengan una idea de lo que se van a encontrar cuando trabajen con el módulo 2. El amable desconocido. Una mujer finalizaba las compras en un gran almacén, cargada de bolsas, iba rumbo a su vehículo. Para su sorpresa, una de las llantas estaba pinchada. Muy decidida sacó todas las herramientas necesarias para cambiar el neumático, pero ahí fue donde se dio cuenta que no tenía idea de cómo hacerlo. Para su suerte, un hombre bien parecido, vestido de traje y corbata, se ofreció gentilmente a ayudarla. Así los dos cambiaron la llanta mientras conversaban. Cuando estaban a punto de marcharse, el sujeto le pide de favor que lo lleve al piso superior, pues sin darse cuenta se equivocó de planta al bajar por el ascensor y su coche estaba aún más arriba. La mujer no quería parecer ingrata y decirle que no después de que la había ayudado, pero le parecía inseguro subir a su vehículo a un señor que apenas conocía, así fuese solo un minuto.
La mujer entonces fingió haber olvidado su bolso en la tienda y pidió al amable desconocido que la esperara mientras los recogía. Él se quedó sentado en el coche esperando mientras ella, dentro del centro comercial, se dirigía al guardia de seguridad para contarle lo sucedido. Llegaron los dos al coche, pero este estaba vacío. El hombre probablemente había salido deprisa al ver que la mujer venía acompañada, dejando atrás un maletín de cuero. Lo esperaron por 10 minutos, pero él jamás volvió, así que llamaron a la policía para que se encargara de entregar el maletín a su propietario. Los agentes, en busca de algún tipo de identificación, abrieron el maletín y estaba lleno de distintos tipos de cuchillos, una cuerda y una cámara, que después de analizar las fotografías llegaron a la conclusión de que el hombre secuestraba mujeres que torturaba y ultrajaba antes de ejecutarlas. Su fetiche era fotografiar a sus víctimas, que al parecer eran muchas. Los agentes de inmediato le pidieron a la mujer que les mostrara la rueda que había cambiado el asesino. La rueda estaba perfectamente, tan solo encontraron un pequeño trozo de madera con el que al parecer había vaciado el aire de la misma, obstruyendo la válvula de entrada de aire. El asesino, tras localizar una posible presa que se encontraba sola en el parking, vaciaba uno de los neumáticos y esperaba pacientemente a que regresara para ofrecerse a ayudarla y ganarse su confianza. De este modo, ellas accedían a meterse con él en el coche, donde las atacaba y secuestraba. Bien, esa es la leyenda urbana con la que van a trabajar, ¿sí? Y las actividades planteadas para esta leyenda son las siguientes. Dice, reconocer en la leyenda urbana cuáles son las características que se manifiestan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a la parte de arriba de la clase, van a buscar de nuevo las características que yo les expliqué hace un ratito, y con esas características van a releer el texto y van a tratar de ver si encuentran alguna de esas características manifiesta en el texto. En el punto 2 dice, determinar con tus palabras de qué trata la leyenda. Ahí van a tratar de contar ustedes qué entendieron de la leyenda. Acuérdense que yo siempre les decía que siempre les voy a pedir que trabajen con sus palabras. Entonces piensen cuando ustedes van al cine, por ejemplo, a ver una película y vuelven a la casa y alguien les pregunta de qué se trataba la película y ustedes empiezan a contar qué es lo que entendieron y qué es lo que le quedó, ¿sí? Así van a trabajar en esa consigna. Y el punto 3 dice, ¿cuáles son los personajes? Dar algunas características de ellos. El punto 4 dice, reconocer la estructura de la leyenda y decir qué hechos suceden en cada parte. Cuando nos referimos a la estructura, acuérdense que hablamos de inicio, ¿sí? Nudo y desenlace. Ahí van a tener que reconocer y contar cuáles son los hechos que se dan en el inicio, cuáles son los hechos del desarrollo y cuáles son los hechos del desenlace. ¿Está? Bien. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Sí, los espero por el aula virtual. Por favor, vayan completando las actividades. Los que todavía no lo han hecho, traten de completar las actividades del módulo 1, que no se les junten después todas. Así vamos trabajando y yo puedo ir guiándolos y acompañándolos. Así que bueno, les deseo suerte, éxitos. Estoy conectada al aula virtual por cualquier duda o consulta que quieran hacer. No duden, por favor, para eso estamos, para acompañarlos. Así que bueno, cualquier cosita nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos y que estén bien, sigan cuidándose.